Cuando yo hablo de volumen, hablar de flujo es lo mismo, ¿sí o no? Entonces yo ahora le pregunto cómo calculo el flujo del circuito mayor y cómo calculo el flujo del circuito menor. O sea que estoy hablando de volumen minuto, estoy hablando de flujo, la pregunta es cómo los calculo. ¿Cómo calculo el flujo o volumen del circuito mayor y cómo calculo el flujo o el volumen del circuito menor? Sí, pero ¿cómo es? ¿Cómo hago para calcularlo? El flujo sería la variación de presión sobre la resistencia. Perfecto, entonces, ¿cómo hago yo para calcular el flujo del circuito mayor y cómo hago yo para calcular el flujo del circuito menor? ¿No es la fórmula de Fick? No, por la fórmula de Fick también puedo sacar el volumen minuto. ¿Está? Pero es otro mecanismo, eso tiene que ver con el consumo de oxígeno. Yo te estoy preguntando, ¿cómo haces vos con la fórmula que dijo él para calcular el volumen minuto del circuito mayor y cómo hago yo para calcular el volumen minuto del circuito menor? Van a ser iguales, casi iguales, pero ¿cómo puedo hacer para calcularlo? Aquí hablo de volumen minuto. ¿No sería sistólica menos diastólica sobre la resistencia? No. Usted puso Swan, así que usted es más que nadie lo tiene que saber. El doctor opera 6A y 6B, recontra lo tendría que saber. Porque yo lo único que le estoy pidiendo es el QPQS. Cómo calculo el flujo pulmonar y cómo calculo el flujo sistémico. Si yo sé calcular el flujo pulmonar y el flujo sistémico, puedo sacar si un paciente tiene un QPQS que tendría que ser 1 alterado. Entonces, ¿cómo hago para calcular el QPQS o los flujos? Porque después tenemos que calcular el flujo del cerebro, el flujo del corazón, el flujo de los riñones, el del hígado. Entonces, ¿cómo hago para calcular el flujo? ¿Qué volumen? QPQS es volumen del lado derecho y volumen del lado izquierdo. ¿Cómo hago? La fórmula está perfecta. ¿Y? La frecuencia cardíaca por... Eso ya lo dijo la autora, frecuencia por volumen. Eso es muy difícil medir el volumen sistólico, lo puedes calcular a través del ecocardiograma o de la medicina nuclear, hacer un cálculo aproximado. Si yo quiero hacer un cálculo exacto, tengo que medir esto. Bueno, flujo, como todo flujo, es diferencia de presión, como dijo él, sobre volumen. Diferencia de presión para el circuito mayor entre qué y qué. Entre la aorta y la aurícula derecha. Perfecto. Quiere decir que para calcular el flujo de salida y el flujo de entrada. Para calcular el circuito mayor voy a hacer la presión en la aorta menos la presión de la aurícula derecha sobre la resistencia vascular sistémica. ¿Sí o no? Cuando usted pone un catéter de Swan, mide el volumen minuto, ¿o no? Y mide la presión en la aorta y la presión en la aurícula. Por lo tanto, puedo obtener las resistencias vasculares y saber si las resistencias vasculares estamos en presencia de una caída de la resistencia, un aumento de la resistencia, y va a permitir diferenciar si estamos en una sepsis o estamos en un shock cardiogénico. Por eso es importante poder calcular el volumen. ¿Y cómo calculo el lado derecho? Será el flujo de salida, que es el tronco de la pulmonar. Sí, la presión en la arteria pulmonar. Y el de regreso, que es... sí, ella llega a la aurícula izquierda. Perfecto. Entonces sería la presión de la pulmonar menos la presión de la aurícula izquierda. Como la presión de la aurícula izquierda, si no hay ningún cambio, es igual a la presión capilar pulmonar, vos podés decir que el flujo del lado derecho es la presión en la arteria pulmonar menos la presión capilar pulmonar sobre la resistencia vascular pulmonar. Y calculás. ¿Está claro? Sí. Esto es para que aprendan que volumen y flujo es lo mismo. Se puede calcular de dos maneras distintas. Por ejemplo, si yo quiero calcular el flujo o el volumen del riñón, ¿cómo lo voy a hacer?
entrada de la arteria renal Y la salida de la arteria. de la vena renal. Y sí, Sobre la resistencia. Muy bien, vieron qué fácil que es calcular flujo. Bueno, entonces hoy el tema de hoy más importante es el volumen minuto. ¿Y qué importancia puede tener el volumen minuto con la cardiología? ¿Para qué me sirve? ¿Qué patologías fundamentales voy a yo observar con el volumen minuto? El bajo gasto también. el bajo. Perfecto. La caída del volumen minuto quiere decir que por la caída del volumen minuto, por una alteración en el volumen minuto, voy a empezar a hablar de insuficiencia cardíaca. Quiere decir que el volumen minuto está relacionado, ¿sí?, con la insuficiencia cardíaca. Y esa insuficiencia cardíaca está relacionada con la insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica o por disfunción diastólica. Es decir, por una alteración de la sístole y por una alteración del llenado ventricular. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Cuando vamos a ver eso, tenemos que empezar del ABC. El volumen minuto cardíaco se puede alterar porque hay una alteración en la fibra muscular aislada, ¿sí o no? Entonces quiere decir que voy a tener una alteración en la fibra muscular. El corazón tiene un montón de fibras musculares, ¿sí? Quiere decir que si se altera la fibra muscular, ¿verdad? Y las fibras musculares trabajan como un sincicio, ¿verdad? ¿Sí o no? Quiere decir que yo voy a tener una alteración del volumen minuto si ese corazón como sincicio no funciona. Y para eso yo voy a llamar al corazón una bomba cardíaca, ¿está? Quiere decir que voy a tener una alteración si se altera la bomba. ¿Correcto? Ahora el corazón no es una bomba, son dos bombas, ¿no? Porque uno está al lado derecho y uno está al lado izquierdo. Quiere decir que son dos bombas que trabajan en serie. Quiere decir que yo puedo tener una alteración del volumen minuto porque no trabaja bien el sistema de bibomba. ¿Sí? Ahora, a veces el corazón funciona perfectamente bien y sin embargo yo puedo tener una alteración del volumen minuto. ¿Por qué? Porque no tengo, ¿sí?, un buen llenado ventricular. Quiere decir que esto, para que yo lo entienda mejor, lo tengo que acoplar al sistema venoso. Si yo lo acoplo al sistema venoso, quiere decir que una disfunción del retorno venoso me va a mí generar una alteración, ¿sí?, de la función cardíaca. Pero también el sistema bibomba está acoplado, aparte del sistema venoso, al sistema arterial. ¿Tá? Entonces yo tendría que ver que cualquier alteración en el sistema arterial podría también a mí generarme una alteración del volumen minuto. Y el corazón está sano. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que el corazón está acoplado al sistema arterial y al sistema venoso, pero está rodeado por una membrana, ¿no?, que es el pericardio. Quiere decir que cualquier alteración en el pericardio también puede afectar el volumen minuto. ¿Sí? Ahora, todo esto es muy lindo, pero el corazón, las arterias, las venas, el pericardio están metidos dentro de una cavidad virtual que se llama mediastino. Por lo tanto, yo debería también aprender que si tengo una alteración mediastínica, también puedo tener una alteración del volumen minuto. ¿Con qué quiero decir esto? Que cuando un paciente altera el volumen minuto, puede entrar en insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y puede entrar en insuficiencia cardíaca con un corazón sano. Porque si yo tengo un derrame pericárdico que tapona el corazón, el músculo está totalmente sano, el retorno venoso no tiene problema, la sístole no, sin embargo el corazón no puede eyectar y tiene insuficiencia cardíaca. O si yo tengo un tumor, por ejemplo, del mediastínico, que me está comprimiendo, por ejemplo, la vena cava, me va a alterar el retorno venoso. Entonces me va a alterar una palabrita que nosotros hoy no nos podemos olvidar, porque todo esto
todo esto está regulado por tres cosas. Por lo que nosotros podemos llamar la precarga, la poscarga y la contractilidad. Quiere decir que nosotros nos vamos a manejar con tres términos, que son la precarga, la poscarga y la contractilidad, para poder nosotros ver cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca. Y no solo tiene que tener una alteración de la contractilidad. ¿Está claro? Dicho esto, vamos a empezar por el ABC. Dice la fibra muscular. Entonces, nosotros sabemos que existen dos tipos de contracción. ¿Sí? ¿Qué tipo de contracción conocen ustedes? Cuando hacemos actividad física, contraemos nuestros músculos, ¿sí o no? ¿Y esa contracción de qué tipo es? La contracción tiene dos parámetros fundamentales. Uno que es la longitud y otra que es la tensión. ¿Sí? Yo hablo de la longitud cuando la fibra muscular se acorta. Y hablo de la tensión cuando varía la tensión sin acortamiento de la fibra muscular. Y eso a mí me permite diferenciar que hay dos tipos de contracción. La contracción isotónica, ¿sí? Y la contracción isométrica. ¿Está claro? ¿Qué significa isotónica? Isotónica, igual tono, igual tensión. ¿Qué significa isométrica? Igual longitud. Quiere decir que yo voy a tener una contracción isotónica o isométrica según varíe la tensión o varíe la longitud. Por ejemplo, yo tengo este marcador, lo puse sobre la mano, estimulo el bíceps, se contrae, levanto el... ¿Está? ¿Qué hay? ¿Acortamiento o no del bíceps? Es una contracción isotónica. ¿Está? Igual tensión, varía la longitud. ¿Correcto? Ahora cambiamos. Esta es la mesa. Por eso intento levantar la mesa. ¿Qué le pasa al músculo? Aumenta la tensión. ¿Está? Pero la longitud, ¿cómo está? Igual, contracción isométrica. Ahora la pregunta del millón. ¿El corazón se contrae en forma isotónica o isométrica? Porque yo se los acabo de mostrar con el músculo esquelético. ¿Y el corazón cómo se contrae? ¿En forma isotónica o isométrica? De las dos maneras. Se contrae isotónica e isométrica, se contrae en forma isotónica, se contrae en forma isométrica, ninguna es correcta. Te digo el choice. Sacamos. Contámelo. Dale. ¿Cuál es la respuesta correcta? Se contrae en forma isotónica, se contrae isométrica, se contrae en forma isotónica e isométrica, ninguna es correcta. Para mí es de las dos maneras. Muy bien. ¿Para usted, doctor? Hizo. ¿La doctora? Ah. Mira cómo la cara. No. Bueno, ni isotónica ni isométrica. Ninguna es correcta. La contracción del corazón se llama ausotónica. 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 Y yo ahora les voy a explicar por qué se llama ausotónica. ¿Está? Pero vamos a ir de a poquito. Vamos a hacer un gráfico, ¿sí? Donde vamos a poner acá arriba la velocidad con que se contrae una fibra muscular, ¿sí? Y acá abajo vamos a poner la carga, ¿sí? Llámese el marcador, la mesa y dos sillas, ¿sí o no? ¿Está claro? Entonces el primer razonamiento es, a mayor carga, ¿cómo va a ser la velocidad de contracción? Más lenta, muy bien. Quiere decir que a mayor carga, la velocidad de contracción va a ser más lenta. ¿Sí? Y a menor carga, ¿cómo va a ser la velocidad de contracción? Más rápido. Más rápida. Y si no tengo carga, más rápido, porque no tengo carga. Entonces, el primer punto que voy a ver acá va a decir, ¿qué es la Vmax? La velocidad máxima, cuando la carga es
Nula, Nula. cero. Quiere decir que ya aprendimos un término importante. Vmax, máxima velocidad de contracción cuando la carga es cero. ¿Está? Y aprendieron algo más, ¿sí? Que a medida que aumenta la carga, me salió tendría que ser una recta, ¿sí? Cuando yo tengo que la carga es máxima, la velocidad de contracción es cero. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Yo quiero que lo entiendan, ¿eh? Ahora resulta que yo tengo el músculo, ¿sí? ¿Está muy bien? Todavía no se contrae, le pongo este peso, ¿sí? ¿Qué hace con el músculo? Lo estira antes de contraerse, ¿sí o no? Antes de contraerse le puse un peso, ¿cómo lo voy a llamar a este peso? Que es antes de contraerse, precarga. Entonces, todo lo que estira el músculo antes de contraerse va a ser la precarga, ¿sí o no? ¿Está claro? Entonces, una vez que yo le puse la precarga, ¿sí? Lo estimulo y se contrae, ¿está? Y se acorta, porque la carga es nula. A medida que yo le voy subiendo las cargas, va variando la velocidad de contracción, ¿correcto? ¿Sí o no? Muy bien. Vamos a poner acá, vamos a poner una carga, ¿sí? Contra la que se contrae, que vamos a poner 50% de la carga. Para que nos quede claro, ¿sí? Y vamos a proponer que para este 50% la velocidad de contracción es 50. ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Si yo aumento la carga, si aumento la poscarga, ¿sí? La carga posterior a la que yo tengo que vencer, a medida que aumento la velocidad de contracción, ¿qué le pasa? Va a disminuir. Disminuye. ¿Está claro? Sí. Entonces, ¿qué podría yo hacer? ¿Sí? Para cuando yo tengo una carga 50, mejore la velocidad tengo una mejor velocidad de contracción. Aumentarle la carga. No, la carga ya la tengo, la carga es la misma. ¿Cómo yo podría hacer para que con esta carga la curva se vaya para arriba? Igual carga, pero lograr que la curva se desplace para arriba. Tendría que tener otro perfil de contractilidad. Muy bien, tendría que mejorar la contractilidad. Quiere decir que nosotros acá ya aprendimos 3 términos en la fibra muscular aislada. La precarga, la poscarga, la que yo debo vencer para contraerme, y la contractividad. ¿Y qué me enseñó esto? Que si yo mantengo las condiciones de carga, ¿sí? Si mantengo las condiciones de carga, lo único que puede variar la velocidad de conducción, la velocidad de contracción, ¿qué es? El aumento o la disminución de la contractilidad. ¿Sí o no? Y acá aprendieron algo que no saben los médicos. Que la única variable, ¿sí? Que la única variable que yo puedo medir que no está influenciada por las condiciones de carga es la Vmax. Porque yo mantengo las mismas condiciones de carga, sin embargo la Vmax cambió. Y yo digo que a igual condición de carga, mejoró o empeoró la Vmax porque aumentó o empeoró la contractilidad. Y esto tiene que ver con mucho, porque ¿cómo valoran la función del corazón ustedes? ¿Qué hacen para decir, este paciente, su corazón le funciona bien? ¿Qué miden? Presión de eyección. Muy bien, fracción de eyección. Lo que pasa es que la fracción de eyección depende de las condiciones de carga. Y sí. Y no está midiendo la contractilidad. Porque un paciente que tiene insuficiencia de la válvula aórtica severa tiene una fracción de eyección normal, porque varió las condiciones de carga. Quiere decir que la única medida que yo puedo tener para poder analizar las condiciones, una, ¿no? Es la Vmax.
Ustedes me dirán, ¿y esto cómo se hace? Sí, se mide en hemodinámica. ¿Quién la hace? Ninguno. Porque hoy hacemos todo fracción de eyección. Pero lo que yo quiero mostrarles, que en la célula muscular, ¿sí? Y en este tipo de contracción, ¿sí? Que tiene que ver con el estiramiento de la fibra, ¿no? Esta es una contracción, ¿sí? ¿De qué tipo? Isotónica, ¿está? Porque lo que tengo es aumento de la longitud de la fibra. ¿Está claro? Si yo le voy poniendo precarga, voy aumentando la fibra. ¿Correcto? ¿Se entendió el concepto? Quiere decir que la única variable que yo puedo medir, ¿sí? Sin modificar las condiciones de carga, es la Vmax. Sale de acá. Contracción isotónica. ¿Está claro? Vimos la primera contracción. Ahora les cambio el parámetro. Estoy tan mal de pulso, tendré que ir a ver dónde voy. Acá les cambio el parámetro. Ahora acá voy a poner de este lado tensión y de este lado voy a poner longitud. ¿Sí? A medida que yo le voy poniendo cargas a mi brazo, ¿qué le pasa con la longitud del músculo? Va aumentando, ¿sí? Pero ¿se está contrayendo el músculo? No, ¿correcto? Quiere decir que yo a medida que hago esto, aumento la carga, pero no, aumento la longitud, pero no lo contraigo. Entonces, pero estoy aumentando ligeramente la tensión. Eso se llama curva de tensión pasiva. Curva de tensión pasiva. ¿Está claro? Bueno. Tengo el marcador, ¿sí? Tengo esta pesa sola, cierro el músculo y lo estimulo. ¿Está? Lo estimulo, pero es tan pesado mi marcador que no puedo levantarlo. ¿Pero qué estoy generando? ¿Tensión? Tensión. Muy bien. Quiere decir que para este punto que tenía el marcador, generé un punto, al contraerlo, de tensión. ¿Sí? Ahora tengo el marcador y la mesa. Tengo más carga todavía. ¿Sí? Y lo contraigo. ¿Cómo va a ser la tensión? Cada vez mayor. ¿Correcto? Muy bien. Quiere decir que para el punto 2 voy a tener otra curva. Y así sucesivamente. Entonces acá obtengo una curva que yo ahora la voy a llamar de tensión activa. ¿Tensión claro? qué? ¿Tensión qué? Activa. Porque yo estimulé el músculo. La otra es pasiva, porque el músculo está en reposo. Cuando lo estimulo que se contraiga, para igual carga, voy a tener una tensión pasiva y una tensión activa. ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Me seguimos? No. La tensión por ley de Laplace, ¿a qué es igual? Porque acá ya vi cómo se contrae la fibra muscular aislada. Pero ahora resulta que yo tengo un corazón, que es una bomba. ¿Está? Maneja volúmenes y presiones. ¿Sí o no? Entonces, yo tengo un corazón que maneja volúmenes y presiones, tengo que aprender cómo puedo traspolar esa contracción cardíaca, ¿sí? Que aprendí, esa contracción isotónica e isométrica, a un corazón como bomba. Entonces voy a partir de la primera ley, que es la ley de Laplace. Y dice que la tensión es igual a la presión por el radio. ¿Sí? Eso se aplica a los vasos arteriales. Por una fórmula matemática, que es logarítmica y que yo la sabía hace muchos años, pero ahora no me acuerdo ni cómo se saca, aprendimos que si yo al corazón
en vez de tener un vaso arterial, lo transformo en una esfera circular, digo que en el corazón la tensión es igual a la presión por el radio sobre 2 por espesor. La ley de la clase es la de arriba. Vieron que a veces cuando están haciendo algún estudio, escucharon, dice, vamos a medir el estrés parietal. Bueno, el estrés parietal es esto, porque en realidad yo debería llamarlo estrés parietal. ¿Está claro? ¿Sí o no? Es lo mismo, nada más que es un nombre. Ahora, fíjense algo. Yo dije que la presión, ¿sí? Dije que la tensión es igual a la presión por el radio sobre 2 por espesor. El radio es constante en el corazón, ¿sí o no? Tengo un radio en la sístole y tengo un radio en la diástole. Salvo que, bueno, entre un paciente, el mismo paciente, si se dilata va a tener otro radio. Pero en el mismo paciente, entre latido y latido, el radio es el mismo. El espesor es el mismo. ¿Sí o no? ¿Correcto? Muy bien. Y 2 es una constante. Por lo tanto, acá yo ya podría decir que puedo sacar esto. Y en vez de poner tensión, puedo poner presión. Porque estoy transformando en una bomba. ¿Correcto? ¿Sí o no? Me veo con la cara de preocupación que me asusta. No estoy prestando atención porque No, está enredadísimo eso. Está enredado, pero bueno. Esto no está nada, ¿no? Esto es fácil. Bueno, ahora la longitud miocárdica, ¿sí? Cuando aumenta la longitud del músculo cardíaco, de la bomba, ¿por qué aumenta? ¿Por el llenado? Muy bien, porque tiene líquido, por volumen. Quiere decir que yo acá abajo, entonces, en vez de longitud, ¿qué puedo poner? Volumen. Doctor, usted quería el luz, presión, volumen. Mire cómo se formó. De a poquito. Ya tengo la presión y ya tengo el volumen. ¿Sí? Muy bien. El otro día habíamos visto 2 curvas. Habíamos visto una curva que era así. ¿Se acuerdan? Esa era la curva de presión del ventrículo izquierdo en función del tiempo. ¿Está? Y también habíamos visto otra curva que era así. Y esta curva era una curva de volumen en función del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que yo eyecto el volumen sistólico, este es el volumen de fin de diástole. Y lo que queda en el corazón es el volumen residual. Quiere decir que yo ahí tengo 2 curvas, pero las 2 curvas tienen un mismo denominador, que es el tiempo. Entonces, y acá tengo un gráfico que dice presión-volumen. Entonces, ¿cómo hago para integrar esta curva acá? ¿Cómo hago para integrarla? Tengo que llevar el ciclo cardíaco acá. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Está de acuerdo, doctor? Seguro, ¿no? Muy bien. Muy bien. Como esto es un ciclo cardíaco, puedo empezar donde a mí me gusta. ¿Correcto? ¿Dónde quieren que empiece? Ya que es el ciclo cardíaco, vamos a ver dónde empezamos. ¿Les gusta cuando se abre la válvula mitral y se empieza a llenar? Muy bien. Cuando se abre la válvula mitral y el corazón se empieza a llenar, ¿sí? ¿Qué volumen tiene el corazón? El de fin de diástole. Muy bien, ¿y cuánto es? El volumen residual tiene, no el de fin, lo que le quedó. Perdón, sí, claro. ¿Cuánto es el volumen residual? 50 mililitros. Muy bien, vamos a poner 50 mililitros. Ya tengo el volumen. Me falta la presión. ¿Qué presión tiene el ventrículo antes de que se empiece a llenar? Para que la aurícula abra la válvula, generalmente el ventrículo llega a una presión de 0 a 1 milímetro de mercurio. Si no, la válvula no se puede abrir. ¿Está claro? Entonces vamos a poner acá, para esto,
0. Aproximado, 0, 1. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Se abrió la válvula auriculoventricular, se abrió la mitral. ¿Está? El corazón se empieza a llenar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, digan, sí, por lo menos. Sí, claro. Si no, se llena. Llenado rápido, diástasis, sístole auricular. Llega al volumen de fin de diástole. ¿De cuánto es el volumen de fin de diástole? 120. Quiere decir que acá vamos a poner 120 mililitros. Volumen de fin de diástole. ¿Correcto? ¿Y cuál es la presión de fin de diástole? ¿Cuál es la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo? Se la dije 10 veces el otro día. Que es igual a la presión del aurículo igual a la presión capilar. ¿Cuánto es? Entre 12 y 15 milímetros de mercurio. Quiere decir que hay 12 a 15 milímetros de mercurio. ¿Está claro? ¿Qué periodo del ciclo cardíaco acabamos de ver? Llenado ventricular. Se cerró la válvula mitral. ¿Qué periodo venía después? Muy bien. Cuando yo tengo la contracción isovolumétrica, ¿sí? ¿Correcto? ¿Qué pasaba? Tengo el mismo volumen. ¿Y qué pasa con la presión? Aumenta. ¿Hasta cuánto aumenta? Hasta abrir la válvula. ¿Cuántos milímetros abre la válvula? A 80 milímetros de mercurio. Quiere decir que yo aumento la presión hasta 80 milímetros de mercurio. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Muy excelente. ¿Qué periodo es? Isovolumétrico. Se abrió la válvula. ¿Tá? Se abrió la válvula. ¿Qué pasa con la sangre? Se contrae el ojo del corazón, la expulsa, aumenta el volumen y después cae. ¿Correcto? Y la válvula se cierra. ¿Cuánto llega el corazón? 60-70%. Perfecto, 60-70 mililitros. Sube un poquito la presión y a 100 milímetros de mercurio la válvula se cierra. ¿Está claro? Muy bien. Se cerró la válvula. ¿En qué periodo entramos? De relajación isovolumétrica. ¿Qué pasa en la relajación isovolumétrica con el volumen? Nada, porque es isovolumétrica. ¿Y qué pasa con la presión? Disminuye. Muy bien. Miren que Cae y vamos de nuevo a lo mismo, de 0 a 1. luz, presión, volumen. Y Salimos de ahí y llegamos acá. Ese es el famoso loop, presión, volumen. ¿Está bien? ¿Vieron qué fácil que es? Por lo tanto, este punto acá que tengo es la carga que recibe el corazón. ¿Sí? ¿Está claro? Este punto lo voy a llamar punto de precarga. Este punto que tengo acá, donde se va a abrir la válvula, es la presión que se opone a la eyección, más o menos. Punto de poscarga. Y esta curva, que es la tensión activa, no es nada más que la contractilidad. Por eso, si yo quiero jugar con esto, ¿sí? Fíjense, si yo bajo la contractibilidad, ¿qué le pasó al volumen sistólico? Disminuyó. ¿Y quién aumentó? El volumen residual. Quiere decir que yo, variando este punto, o esta curva, estoy variando las tres condiciones más importantes: la precarga, la poscarga y la contractilidad. Y sobre lo que tengo que jugar cuando tengo un paciente en insuficiencia cardíaca. Después veremos por qué tengo un paciente en insuficiencia cardíaca. ¿Está? Muy bien. Voy a borrar esto. Fíjense una cosa, voy a hacer un dibujito. Ahora este es el músculo mío. ¿Sí? Estiro, ¿verdad? Hay alargamiento del músculo antes de contraerse por el peso. ¿Sí? Que es como el llenado ventricular.
olvídense de presión-volumen, voy a analizar el músculo aislado. Muy bien. Luego el músculo lo estimulo. ¿Qué le pasa? ¿Se contrae? ¿Sí o no? El músculo se contrae. Voy a poner a esto 1. ¿Sí? El músculo se contrae. Voy a poner 2. Se terminó de contraer. ¿Qué le pasó? Se relaja. ¿Sí o no? Muy bien. Se relaja. Volvemos a la posición inicial. A esto lo voy a llamar 3. ¿Sí? Y después de relajarse vuelve a su posición habitual. Quiere decir que si antes se alargaba, ahora se acorta. Vuelve para acá. A esto lo voy a llamar 4. Quiere decir que si yo analizo el músculo aislado, se alarga, se contrae, se relaja y se acorta. Músculo aislado. Ahora, si elijo el corazón como bomba, vamos con el corazón como bomba. Se alarga, ¿sí o no? ¿Correcto? Se contrae, ¿sí o no? Se acorta y se relaja. Quiere decir que el corazón como bomba invierte 3 y 4, a diferencia de la fibra muscular aislada. Porque el corazón primero se alarga, se contrae, se acorta y se relaja. Por eso la contracción cardíaca se llama ausotónica. Y no es una mezcla de isométrica e isotónica. ¿Está claro? Por eso se llama ausotónica. ¿Está? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Conociendo las bases fisiológicas de cómo se construye un loop presión-volumen, y lo más interesante es que al lado de la cama del paciente deberíamos aprender esto para saber dónde estamos parados en cada paciente con insuficiencia cardíaca. Vamos a empezar a ver, como siempre digo, la ayuda de la diapositiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora nosotros, ¿sí?, vamos a empezar a hablar de los 3 términos más importantes, que son la precarga, la poscarga y la contractilidad. ¿Sí? Entonces, ahora lo vamos a ver en la diapositiva. ¿Qué es la precarga en una palabra? ¿Cómo la podría definir a la precarga? La cantidad del volumen que tiene y que llega. ¿Qué llega? Es una definición media burda, media... El corazón maneja tensión. Es el grado de tensión que tiene la pared ventricular al final de la diástole. Muy bien. Quiere decir que es la tensión que soporta el ventrículo al final de la diástole. Porque al final de la diástole es el que tiene el volumen. ¿Está claro? Entonces, si yo digo que es tensión, es presión por radio sobre 2 por espesor. Al final de la diástole. ¿Correcto? Pero es tensión. Quiere decir que todo lo que modifica la presión, o modifica el radio, o modifica el espesor, va a modificar la precarga. Y todo eso nosotros lo vamos a llamar determinantes de la precarga, porque determinan la precarga. ¿Sí? Ahora, ¿y la poscarga qué es? Vuelvo a lo mismo. Yo definí la precarga como tensión. ¿La poscarga qué es? Es la tensión que tiene que ejercer el ventrículo para inyectar la... Perfecto, es la tensión que soporta el ventrículo durante la siesta. Quiere decir que ya tenemos 2. Por lo tanto, ¿sí?, tenemos lo que es precarga y lo que es poscarga. ¿Sí? Muy bien.
me falta la contractibilidad. La contractibilidad va de quién va a depender. Que el corazón se contraiga más o menos. Unas hormonas. No. Del ¿El potencial ventículo? del suelo. Lo vimos la semana pasada. ¿De qué depende que se contraiga el corazón? Del potencial del suelo. No, eso es el acoplamiento, pero para que vos te contraiga, ¿qué necesitabas? Calcio. Por lo tanto, todo aquello que aumente los niveles de calcio va a mejorar la contracción. ¿Sí? Cuanto más fibras tenga, mejor se va a contraer. ¿Qué le pasa a un señor que tiene un infarto con su contracción? Disminuye. A la izquierda. Disminuye la contracción. ¿Por qué? Porque no tiene fibras musculares para contraerse. ¿Está claro? Quiere decir que es un determinante aparte. ¿Está? ¿Sí o no? Entonces yo tengo que aprender a jugar con esos tres términos. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tuvo un infarto de miocardio. ¿Sí o sí? Entonces el miocardio disminuyó la contractibilidad. ¿Correcto? El corazón, ¿sí?, pierde contractividad. Si pierde contractividad, ¿qué le va a pasar al volumen minuto? Va a tratar acá. Dije un infarto, bueno, quiere decir que caiga el volumen minuto. ¿Sí o no? ¿Cómo yo hago para que mejore el volumen minuto? Aumenta el ¿Cómo calcio. hace el corazón para mejorar en ese paciente el volumen minuto? Aumenta el calcio, El corazón no puede aumentar el calcio. Te aumenta la frecuencia cardíaca. Muy bien, aumenta la frecuencia cardíaca. Quiere decir que ¿cuál es el primer signo de insuficiencia cardíaca entonces? La taquicardia. La taquicardia. ¿Está claro? Quiere decir que el corazón busca compensar mejorando la taquicardia. ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un infarto y aumento la taquicardia? Aumento el infarto. ¿Por qué? Claro. Aumento el consumo por de consumo, oxígeno. por consumo. Entonces va a Así ser es. peor. Quiere decir que es un mecanismo de compensación que a mí no me sirve. Sí. Entonces, ¿qué hace el corazón habitualmente para compensar esa pérdida? Como no puede aumenta tener... masa. No, si no puede aumentar. ¿Quién te dijo que vos podés generar fibra? Ah, bueno. Vos no tenés más fibra. Sí. Sin embargo, vos, tu mecanismo es deleterio, porque la taquicardia es un mecanismo deleterio porque aumenta el consumo de oxígeno. ¿Y vos entonces qué hace el corazón? ¿Qué puede aumentar el corazón? La precardia. Muy bien. El corazón trata de compensar. Si vos le pones un catéter vasual y medís la presión capilar, ya no es más de 12, se va a 15, 18. Ahora, ¿qué pasa? Si el infarto es muy grande y yo me voy a más de 18, entro en edema de pulmón. Entonces el corazón recurre a lo que nosotros llamamos la reserva de precarga. ¿Está claro? Eso para que vean cómo se juega. ¿Está? Ahora resulta que yo tengo el paciente ahora taquicárdico y con la reserva agotada y está en insuficiencia cardíaca. ¿Qué puedo hacer? Que no consuma oxígeno. Porque vos me podrías decir, le damos un inotrópico, pero estoy consumiendo oxígeno. ¿Y qué puedo hacer? Disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Le voy a bajar qué? Desprecargarlo. Estoy en el límite, no estoy súper precargado para bajársela. Estoy jugando, digo, mira, el señor, ¿sí? Le voy a hacer con números. Le bajó el volumen sistólico de 70 a 50, ¿sí? Ahora tengo 50. Entonces, para yo compensar, como tengo 50, tengo que tener más latidos para tener el mismo volumen. Pero me consume mucho oxígeno. Entonces digo, mi corazón se acomoda, me sube un poquito la precarga. Entonces ahora, ya, en vez de tener 50, tengo 60.
pero todavía para poder llegar tengo una frecuencia cardíaca más alta. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como médico para mejorarlo? Muy bien, le voy a bajar la poscarga. Por eso a un paciente le doy un vasodilatador. ¿Está claro? Ese es el juego. Tengo que jugar con la precarga, con la poscarga y con la contractibilidad. ¿Está claro? En algunos pacientes, ¿sí?, voy a esperar que la taquicardia compense, pero en otros no me sirve. Entonces, todo mecanismo de insuficiencia cardíaca que yo tenga, y depende de dónde venga, tengo que jugar con precarga, poscarga y contractibilidad. ¿Se entiende? Bueno. Ahora, cuando yo aumento el volumen, eyecto más. Cuando yo estiro la fibra, se contrae más. ¿Sí o no? Eso es una ley que regula el corazón. ¿Y esa ley cómo se llama? Muy bien. La ley de Frankenstein le dice a mayor volumen, ¿correcto? Muy bien. Ahora, si yo estiro la fibra, ¿sí?, y veo por la ley de Frankenstein, ¿no?, que tengo más estiramiento, más volumen, esa regulación del corazón ¿se va a llamar regulación heterométrica o homeométrica? Si yo aumento la longitud, ¿es hetero o homo? Estiro. Muy bien, doctor. Quiere decir que la ley de Frank-Starling genera la regulación heterométrica del corazón. ¿Sí? Por lo tanto, si hay una regulación heterométrica, tiene que haber una homeométrica. Que se las voy a explicar después, pero son dos fenómenos. El fenómeno de Bowditch y el fenómeno de Andrew. Cuando yo aumento la frecuencia cardíaca, aumentan los niveles de calcio a nivel de la célula. Y si aumento los niveles de calcio, ¿cómo está la contractibilidad? Aumento, y la longitud se mantuvo constante. Eso es el fenómeno de Andrew. ¿Está claro? Regulación homeométrica, no varía la longitud. Entonces yo juego en el corazón. Para tratar a un paciente con insuficiencia cardíaca tengo que jugar. Tengo que ver la precarga, tengo que ver la poscarga. Cuando usted le pone un catéter de Swan al paciente, encuentra que el paciente puede estar en diferentes estados. ¿Sí? Puede tener un estado de hipovolemia absoluta, puede tener, pero la hipovolemia también se genera insuficiencia cardíaca. Puede tener un estado de hipovolemia relativa, puede estar en un estado de hiperreactividad, ¿sí? Una taquicardia paroxística te puede llevar a una insuficiencia cardíaca por un estado de hiperreactividad. O puedo estar en un estado de insuficiencia cardíaca o en un estado de shock cardiogénico. O estar séptico. ¿Está? Entonces, ¿yo qué voy a medir? ¿Cuáles son las condiciones que yo tengo que medir? Las de carga. ¿Y qué mido? Fundamentalmente cuando pongo un catéter de Swan. La presión capilar pulmonar, porque me está dando la carga. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa mido? El índice cardíaco. Porque si el índice cardíaco está bajo, va a ir o a la hipovolemia o a la insuficiencia cardíaca. Y si el índice cardíaco está alto, debería pensar en la hiperreactividad. Entonces yo tengo un índice cardíaco bajo, con presión capilar baja, hipovolemia. Índice cardíaco bajo, con presión capilar aumentada, insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico. Índice cardíaco aumentado, con presiones pulmonares bajas, mecanismo de hiperreactividad. ¿Sí? Estadio de Forest para la clasificación de la insuficiencia cardíaca. ¿De dónde sale todo? De la fisiología. ¿Está? Yo voy a dejar esto porque me gusta más hablar que ver la diapositiva. ¿A usted le debe gustar más la diapositiva? ¿Eh? No. ¿No? Quiere decir que yo puedo tener insuficiencia cardíaca, ahora pensemos.
Si yo tengo 3 variables que manejan la fisiología del corazón, yo puedo tener insuficiencia cardíaca porque se altera cualquiera de estas variables. Por lo tanto, yo tengo que determinar cuáles son los determinantes que modifican esta variable para yo poder entender la insuficiencia cardíaca. Entonces, la primera de las preguntas es ¿cuáles son los determinantes de la precarga cardíaca? Retorno venoso, seguro. Muy bien. El primero y el más común es la volemia, ¿sí? Porque si no hay sangre, no hay retorno venoso. ¿Está claro? Quiere decir que el determinante de la precarga cardíaca primer determinante es la volemia. Entonces lo vamos a ir anotando para que no se los olvide. Determinante de la precarga. Un determinante de la precarga, la volemia. Muy bien. El doctor me dijo que el otro determinante de la precarga era el retorno venoso. Muy bien. ¿Y de qué depende el retorno venoso? La presión en la aurícula derecha. Sí. ¿Vos me estás grabando ahí? Poniendo estaba la gansa. ¿De qué depende el retorno venoso? ¿Alguno estudió latín en el colegio? Del tono. Nadie. Bueno, yo tenía latín en el colegio, pero no estudié. Pero no importa. ¿Saben cómo se dice en latín fuerza? Fuerza, en latín. ¿Cómo se dice? Se dice vis. El retorno venoso depende de 3 fuerzas. Por lo tanto, depende de 3 vis. ¿Está? De 3 fuerzas. Si empuja de atrás, ¿cómo se llamará en latín? Vis a tergo. Tergo en latín es de atrás. Quiere decir que depende de una fuerza que se llama vis a tergo. Una fuerza que succiona. Por lo tanto, ve la sangre de cómo, de atrás o de frente. ¿Sí funciona de frente? De frente, eso se llama vis a fronte. Y una fuerza que empuja de los costados para el retorno venoso. Y eso se llama vis a leite o fuerza lateral. Ahora, qué lindo. ¿Y quién me explica esto? ¿Quién me lo explica? La última, si mal no me acuerdo, tiene que ver con la contracción muscular. Muy bien, de los músculos, Sí. que empujan sobre las venas y mejoran el retorno venoso. Fuerza de costado, vis a leite. ¿Y las otras? La primera, la que empuja, tiene que ser por el circuito que viene. ¿Pero por qué empuja? ¿Cuánto tiene de presión la La aorta? presión, 120. ¿Y cuánto tiene la aurícula? 0 a 5. Hay gradiente de presión. La presión que es fuerza sobre superficie. Quiere decir que la fuerza que viene atrás es el gradiente de presión que se genera entre el corazón y la aurícula. ¿Y la fuerza de frente? con la que se presenta, con la que se estrella, así Con la que La que succiona. el corazón que succiona. ¿Cuándo aumentaba el volumen, el retorno venoso que lo vimos con la inspiración o con la expiración? Cambiaba las presiones en las cavidades y volvía, y por eso el segundo ruido. ¿Está? Muy bien, excelente. Pero todo esto es muy bonito, pero me falta algo.
Y sin ese algo no hay retorno venoso. ¿Alguna de las dos es madre? Sí, yo. Usted es madre. Cuando estuvo embarazada, ¿se le hincharon las piernas? Un poco. ¿Por qué se le hincharon? Por la presión que tenía y la fuerza de gravedad. Ajá, ¿y por qué? Si la fuerza de gravedad no te tendría que hacer que las piernas se te hinchen. Porque la barriga presiona la cava ¿Y? al presionarla no permite el Ajá. ascenso hacia arriba. ¿Y por qué no vuelve? ¿Y por qué se va para abajo? ¿Qué contiene para que una persona no se le vaya para abajo? Eso a nivel de las venas son unas valvitas Exacto. que van hacia Sin valva no hay retorno son las venoso. valvas venosas. Porque un paciente que tiene insuficiencia venosa se le hinchan las piernas. No porque tiene insuficiencia cardíaca. Porque cuando vos ves un edema que se le hinchan las piernas, le decís, a la mañana ¿cómo tiene las piernas deshinchadas? Y sí, se acostó, venció la gravedad y ya está. ¿Qué te pasa cuando vos vas a caminar? Se te hinchan los dedos de la mano. Tendrías que caminar así y no se te hincharían nunca. Quiere decir que para que haya retorno venoso, ¿sí?, tiene que haber válvula. Quiere decir que todo esto determina la precarga cardíaca. ¿Esto solo determina la precarga cardíaca? Doc, le tengo una pregunta ahí, porque no entiendo ese pedacito. Usted dice que las piernas se hinchan por la valva que tiene y puede que no tengas ningún problema a nivel cardíaco. Sí, totalmente. Cuando vos tenés varices, Ajá, la varices es un déficit de las válvulas. ajá. Entonces no tenés problema cardíaco, Pero está la deficiencia abajo por el tema de las varices de pero vos tenés varices. Escuchá lo que yo te digo. ¿Está? Vos tenés varices. La sangre hace plum, va para arriba y no cae porque la sostiene la válvula. Cuando vos no tenés la válvula, va para arriba y va para abajo. Se va para abajo, por eso se te hincha la pierna. ¿Está claro? Pero entonces en el embarazo es algo fisiológico. Sí, ¿por qué? Porque en el embarazo te hace que aumente la compresión de la cava. Por lo tanto, la presión es mayor. Y esa presión mayor te genera insuficiencia de las válvulas. Pero es una insuficiencia fisiológica, no es anatómica como la varice. Okay. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. Bueno, esto es un poquito. Vos a los medios. A ver, yo estoy cansado que dice, uy, se le hincharon las piernas, vaya al cardiólogo porque tiene insuficiencia cardíaca. No, señores, revisen a los pacientes. ¿Saben cuál es la primera causa de insuficiencia cardíaca? La taquicardia. Viene un paciente a 60 por minuto que se le hincharon las piernas y cuando le miran las piernas tiene una varice así de grande, la coloración de la pierna le cambió por la éxtasis venoso y lo mandaron al cardiólogo. Entonces, las causas de edema son múltiples. No por tener edema tenés que tener insuficiencia cardíaca. El edema puede ser de origen cardíaco, el edema puede ser por varices, el edema puede ser por insuficiencia renal, el edema puede ser por insuficiencia hepática, el edema puede ser por hipotiroidismo. Aprendan un poco porque un paciente, tiene edema, tiene insuficiencia cardíaca. Problemas linfáticos, es infinito. Bueno, ¿habrá algún determinante más de la precarga? Otro. Porque en el fondo, la precarga, ¿qué tiene que ver? ¿Con qué función? ¿Con la sistólica o con la diastólica? ¿Sistólica? Diastólica, es el llenado. Quiere decir que todo lo que modifique la precarga va a generar una alteración de la diástole. Una es mi insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica. ¿Sí o no? ¿Tendrá algo que más que ver algún determinante más tendrá que ver la precarga? Para poder interpretar mecanismos de insuficiencia cardíaca. Esto solo. Y no sé si el pericardio juega algún factor. Ahora lo vamos a ver si juega un factor o no. Pero más sencillo todavía que el pericardio. Parece la misma aurícula derecha que la recibe. Más sencillo.
El llenado ventricular depende del retorno venoso. ¿Y de qué más dependía? Que contribuye con un 20%. La conversión a la Perfecto. la patada Entonces la del- precarga, ¿de qué depende? De la sístole auricular. Otro determinante más. Vamos a poner válvulas venosas. Y acá vamos a poner sístole auricular. Voy en lo más fácil, ¿eh? ¿Y algo más depende de la precarga? ¿Y algo más? ¿Quién se contrae primero ahora? ¿Sí? ¿El aurícula o el ventrículo? ¿Eh? Muy bien. ¿Y se puede contraer primero el ventrículo y después la aurícula? Sí, porque Eso se sí. dan arritmias que hace que se contraiga después. Entonces, ¿de qué depende la precarga? De que se contraiga primero la aurícula y después el ventrículo. Y eso se llama sincronismo aurículo-ventricular. ¿Está claro? Muy bien. A ver, todo esto está puesto porque si yo no tengo un sincronismo aurículo-ventricular, voy a tener por una arritmia voy a tener insuficiencia cardíaca porque no llené el corazón. Si yo tengo una fibrilación auricular, puedo llegar a tener insuficiencia cardíaca porque me falta el 20% de llenado ventricular. Y todavía no le da la contractilidad. Muy bien. ¿Y algo más depende? Miren que estamos hablando de precarga y estamos hablando de todas aquellas cosas que me pueden generar insuficiencia cardíaca y todavía no me metí con la contractilidad. ¿De la resistencia vascular o de...? Eso tiene que ver con la poscarga. ¿De algo más depende? Bueno, ahora voy a entrar en un juego de palabras. La poscarga depende, y me la van a explicar ustedes, de la distensibilidad, de la compliance, del ventrículo izquierdo, de la relajación ventricular, de la rigidez ventricular, de la restricción ventricular. Y a su vez, la rigidez puede ser miocárdica o de cámara. ¿Y ahora? ¿Quién me explica todo eso? Y me da un ejemplo en cada uno de insuficiencia cardíaca. ¿Doctor? ¿No? No. ¿Doctor? ¿Doctor? Ah. Y alguna se me vendrá a la cabeza con alguna. Él le va a entrar a la cabeza. Mire, por eso borré ahí. Vamos con la primera palabra, distensibilidad y compliance. ¿Sí? Esta es la curva de llenado ventricular. Sí. Ahí tienen la curva A en azul, la curva B en rojo. ¿Sí?
acá tengo 120 mililitros. Sin embargo, acá tengo 12 de presión y acá tengo 20. ¿Sí? Una cavidad que soporta mucho líquido, ¿sí? Mucho líquido con poca variedad de presión, ¿es una cavidad distensible o rígida? Distensible. Muy bien. Y una cavidad que soporta poco líquido y aumenta la presión, ¿es una cavidad? Muy bien, perfecto, ya aprendieron dos términos. Rigidez y distensibilidad. Pues yo voy a ser más malo con ustedes. Voy a agarrar esta curva de distensibilidad y la voy a poner acá. La voy a sacar del gráfico para que se entienda. Y voy a dibujar mejor me voy a quedar en una zona para que entiendan más claro, ¿no? Porque esta es una curva de distensibilidad. Está formada por cada punto de variación de presión y volumen. ¿Sí? Pero esta curva de distensibilidad, fíjense que tiene dos pendientes distintas. La pendiente de abajo es menor que la pendiente de arriba. Quiere decir que cada punto de la curva de distensibilidad lo voy a llamar la formación de una curva de distensibilidad. Los puntos de la curva dan la distensibilidad, pero la pendiente de la curva da la complacencia. Por eso nunca es lo mismo distensibilidad con complacencia. Esta curva, acá abajo, es más complaciente que acá arriba. Sin embargo, la distensibilidad fue variando igual. ¿Se entiende el término? La diferencia entre yo dibujo la misma curva, para los libros es lo mismo, pero en realidad la diferencia es que la distensibilidad está dada por cada punto de la curva, mientras que la complacencia está dada por la pendiente que toma la curva. ¿Está claro? Bueno, más no lo puedo explicar, más claro que eso. Una cosa es punto a punto y otra cosa es la pendiente. En una misma curva de distensibilidad, yo puedo tener, según la parte de la curva que analizo, una pendiente distinta. Por eso en esa misma curva voy a tener dos motivos distintos de complacencia en una. Si no lo podríamos hacer diferente, que yo se lo quise hacer, podríamos hacer así, que van las dos curvas juntas, ¿sí? Y acá, por ejemplo, esta curva y la otra, la punteada, tienen la misma distensibilidad. Sin embargo, esta tiene esta pendiente y esta tiene esta. Si bien en una parte tiene la misma distensibilidad, la complacencia es distinta. ¿Está claro? ¿Se entiende mejor ahora? No me digas que sí, porque... Sí. Muy bien. Quiere decir que un corazón que es rígido es un corazón que tiene la posibilidad de entrar en insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es la presión de fin de diástole? 12. Y si yo tengo 20 y pico, quiere decir que si yo tengo la presión de fin de diástole en 20 y pico, mi presión capilar ¿de cuánto es? De 20 y pico. Y yo tengo una presión capilar muy alta, ¿qué pasa con la sangre? Pasa del capilar al pulmón, el edema del pulmón. O insuficiencia cardíaca, rara, lo que quiera. Quiere decir que cuando yo pierdo la elasticidad tengo un corazón rígido, que me puede llevar a la insuficiencia cardíaca. Bueno, ahora me van a explicar un ejemplo de rigidez de cámara y un ejemplo de rigidez miocárdica. Para explicar a mí, en una patología, la insuficiencia cardíaca.
¿Hay algún ejemplo? Uno es re fácil. De cámara sí sería un pericardio. De cámara. No me metí en el pericardio, estoy hablando de la cámara. Un tumor. No inventen, esto es facilísimo. No piensen cosas extravagantes. Cuando no existe la contracción. No, doctor, pensemos. Miren, La aterosclerosis da rigidez en los... mira, doctor, le voy a hacer un dibujito. Este es el ventrículo izquierdo. Ahí está, el ventrículo izquierdo. No soy bueno dibujando, se dan cuenta. Y este es el ventrículo izquierdo. La Pero eso estenosis. se llama masa parietal. Perfecto, que entonces tengo más masa parietal que tengo. ¿Y cuándo se hipertrofia el corazón? Y cuando hay más resistencia. ¿Eh? Cuando el espesor es más de 13 milímetros. Perfecto, ¿y por qué motivo lo podés hipertrofiar? Hipertensión arterial. Muy bien, la causa más sencilla. ¿Qué quiere decir? Rigidez de cámara. ¿Por qué? ¿Cómo es la cámara? Más pequeña. Quiere decir que yo si tengo que poner el mismo volumen en una cavidad más chiquita, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Aumenta, por lo tanto es rígido. ¿Sí o no? Sí. Muy bien, ¿vio qué fácil que era? Insuficiencia cardíaca por rigidez. ¿Sí? Esto lo va a ver en el eco con una alteración de la curva EA, más curva A que. Pero no hablamos de relajación, hablamos de rigidez. Ahora fíjense una cosa, ¿dónde está viendo la rigidez? ¿Al principio de la diástole? ¿En el medio de la diástole? ¿O al final de la diástole? Al final. Al final de la diástole. Muy bien. Rigidez de cámara. Rigidez miocárdica. Quiere decir que la cámara está igual. ¿Alguna explicativa? Muy bien, doctor. Característico de la amiloidosis. Amiloidosis. ¿Está? Sarcoidosis. Característico de la amiloidosis. ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Se entiende? Toda enfermedad infiltrativa aumenta la rigidez. Esto es como decir, a ver, yo tengo una pelota, ¿sí? De cuero, que la inflo y anda bárbara. Ahora resulta que mi pelota de cuero se quedó un día entero debajo del agua. El cuero se endureció. Por más que yo la infle, tiene una rigidez. La cavidad es la misma, porque la pelota era número 5 y sigue siendo número 5. Pero para que yo la pueda inflar, va a costar más porque está rígida la cavidad. ¿Está claro? Característica de las miocardiopatías infiltrativas. Entonces aprendimos distensidad, aprendimos con Black, aprendimos rigidez de cámara y aprendimos rigidez ventricular. Pero hay otro fenómeno. ¿Sí? Si yo quiero llenar el corazón o una pelota, quiero llenarlo, y el endocardio está todo duro, está rígido, Restricción. hay restricción al llenado ventricular. ¿Y a cuándo aparece? ¿Al final o durante todo el llenado ventricular? Durante todo el llenado. Muy bien, quiere decir que voy a ver. Y no solo lo voy a ver cuando es el endocardio. ¿Y si yo tengo el pericardio que no me deja que se llene? Desde afuera, en vez de adentro. Es lo mismo. ¿Sí? ¿O no? Sí. Y aparece durante todo el pericardio, durante toda la diástole. ¿Está? Y eso me da insuficiencia cardíaca por alteración del llenado. ¿Y qué patología lo tiene? La pericarditis. La pericarditis constrictiva, la fibrosis endomiocárdica.
¿Está claro? El patrón. Es el signo patognomónico que yo voy a ver en el llenado ventricular, que lo puedo ver con un cateterismo, lo puedo ver en el eco. Patognomónico de la restricción al llenado ventricular. Patognomónico, característico. ¿Qué me está haciendo el llenado ventricular? Me está haciendo que como el corazón está rígido, la presión intracavitaria está aumentada, ¿o no? Digamos que en vez de ser así al final, vamos a ponerlo que es así, parejito, ¿está claro? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Y cuál es el signo patognomónico? ¿No es que no sé? Signo, mire doctora. Se empezó a relajar el corazón y para que empiece a llenarse hace esto. Se lo dibujé. ¿Sabe matemática? ¿Ese signo de qué es? El de la... no, de la raíz cuadrada. Muy bien, doctora. Quiere decir que el signo patognomónico para hacer diagnóstico de miocardiopatía restrictiva o constrictiva es el signo de la raíz cuadrada y sale de esto, de la fisiología. Esto lo va a ver cuando usted ponga un cateterismo o cuando le haga un ecocardiograma. ¿Está? Fisiología. ¿Qué más nos falta con el llenado ventricular? Para la tortura de hoy. ¿Qué me falta? Ahí dice. Restricción, ya. Ya. ¿Y el 7 qué dice? Relajación. Muy bien. Y entonces existen dos tipos de alteración de la relajación en el llenado ventricular. La relajación incompleta o la relajación retardada. ¿Y quién me las explica? O sea, el cerebro está... ¿no? Sí, duro. Vieron que no agarré una diapositiva todavía. Ni sé si la voy a agarrar, porque la verdad que las diapositivas son para los que no saben. Que vienen y lean las diapositivas. No es que yo sepa, pero por lo menos después de 40 años algo aprendí. Y aprendí, se los traigo a ustedes para que lo apliquen, porque yo al alumno de segundo año no le puedo explicar esto, porque yo no le puedo decir que es una patología restrictiva ni una constrictiva. Pero ustedes sí, porque ustedes van a tratar la insuficiencia cardíaca y van a tener que ver cómo la tratan. Bueno, miren la palabrita sencilla. Relajación incompleta. ¿Qué significa? Incompleta. Si yo digo que es incompleta, dice que no se completa. Mira qué fácil que es. Y para que se complete la relajación, ¿qué teníamos que hacer con el calcio? Meter todo el calcio. Quiere decir que cualquier alteración que no me permite recaptar totalmente el calcio me va a alterar la relajación. ¿Sí o no? Perfecto. ¿Qué necesitaba para recaptar calcio? El foco de la mano. Muy bien, necesitaba fosfato de alta energía. Muy bien. ¿Y quién lleva el fosfato de alta energía? El ATP. Perfecto, pero para que haya ATP, ¿qué necesito? Para que haya ATP, ¿qué necesito? Glucosa. ¿Qué necesito? Muy bien, ¿y quién lleva el oxígeno? La sangre. Las arterias coronarias. Entonces, si se tapa una coronaria, ¿qué pasa? No recapto. Por eso la primera alteración que tiene un paciente con cardiopatía isquémica es la alteración de la relajación, antes de que se altere la contractilidad. Si vos querés ver la primera parte de un infarto agudo de miocardio en etapa hiperaguda, medirle la relajación, que va a estar alterada.
antes de que se altere la contractilidad. Ahora, la relajación tiene que ver con qué parte del senado ventricular. ¿La primera parte, la del medio o la final? ¿Cuándo se relaja el corazón? Cuando se está llenando. ¿Cuándo se relaja el corazón? Después de que se contrae. Por eso esto que teníamos acá se llama relajación isovolumétrica. Y si la relajación es incompleta, no me permite el llenado ventricular. Por lo tanto, afecta la primera parte del llenado ventricular. Y eso se llama relajación incompleta del corazón. La primera causa es la cardiopatía isquémica. Y al que haga un ecocardiograma le tiene que mostrar cómo se alteró la curva E, no la curva A. Relajación incompleta. ¿Y si está retardada? ¿Y si está retardada? ¿Qué significará? Incompleta es que no se completa. ¿Y retardada qué quiere decir? No que soy retardado, ¿eh? Retardada, ¿qué significa? ¿Eh? Que tarda. ¿Y por qué puede tardar? ¿Por qué puede tardar? ¿Usted por dónde vive? Loma del Mirador. ¿Y qué toma para ir a Loma del Mirador? Vamos a tomar el tren, que va a León Suárez, se hace combinación. Es decir, ¿sí? ¿Qué pasa si el tren, yo tengo la estación A, la B y la C? ¿Sí? ¿Está? Y a la C tiene que llegar en 10 minutos. Pero tardó de la A a la B los 10 minutos. Se retardó, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué hace que para que se relaje se retardó? ¿Quién se retardó? El llenado. No piensen, ¿eh? ¿Quién se retardó? Para que se relaje, antes de que se relaje, ¿qué le pasa al corazón? Perfecto, entonces, ¿quién tiene que durar más tiempo para que después se relaje tardíamente? Muy bien, ¿y cuándo dura más tiempo la contracción? ¿Cuándo dura más tiempo la contracción? Bajo la frecuencia. Se lo expliqué tantas veces. Si aumenta la presión arterial, si aumenta la presión arterial y yo tengo el mismo volumen, tardo más o menos en sacarlo. ¿Cuánto más? Muy bien, entonces quiere decir que la relajación se retarda porque aumentó la presión. Y si yo tengo una estenosis de la válvula aórtica, también, miren qué fácil, alteración de la relajación por hipertensión arterial, estenosis aórtica. Causa de insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica, sí, y todavía no habría de hacerse. ¿Cuántas causas de AME? 1000. ¿Está claro? Cada uno va a tener un tratamiento distinto, se lo dejo para el farmacólogo, para que sepa. ¿Está? Perfecto. Muy bien. Primer preca. ¿Aprendieron la precarga? Sí. Muy bien. Postcarga. Ya está aburrido, ¿no? Vamos a tratar de dar un ratito más, ¿no? Postcarga, tensión que soporta el ventrículo durante la sístole. Todo el mundo cree que la postcarga es lo que se opone a la eyección ventricular. Mentira. ¿Sí? Mentira. ¿Por qué? Porque la postcarga tiene dos componentes. Un componente
intrínseco y un componente extrínseco. El más fácil de todos los componentes es el extrínseco. Extrínseco que está fuera del corazón. Es todo lo que se opone a la eyección ventricular. ¿Y qué se opone extrínsecamente a la eyección ventricular? La resistencia vascular. Muy bien, quiere decir que el primer determinante de la poscarga es la resistencia vascular sistémica. Componente extrínseco de la poscarga. ¿Y cuál más? Por lo tanto, nosotros ya vamos a saber que cualquier cosa que aumente la resistencia vascular sistémica aumenta la poscarga. Si aumenta la poscarga, disminuye el volumen minuto. Y si disminuye el volumen minuto, entra en insuficiencia cardíaca. ¿Está claro? Ese es un paciente con estenosis aórtica. ¿Por qué tiene un paciente con estenosis aórtica dolor de pecho, disnea y síncope? ¿Cuáles son los tres signos? Angor, disnea y síncope. ¿Por qué tiene un paciente con estenosis aórtica eso? Fisiológicamente. ¿Por la falta de oxigenación que tiene? No. ¿Por qué? Analicemos síntoma por síntoma. ¿Por qué tiene Angor? Porque tiene el dolor, el infarto, tiene la lesión. No. ¿Por qué fisiológicamente un paciente con estenosis, igual lo vamos a ver después en fisiología, ¿no? ¿Por qué fisiológicamente un paciente que tiene estenosis aórtica le duele el pecho? Por la apoptosis, la muerte de la... No, por la, No se murió nadie todavía, por suerte. por la relajación tardía. Y sé cómo llegar allá. Si se relaja tardíamente, ¿cómo? Doctor, cuando yo tengo una estenosis aórtica, la presión en la aorta con respecto al ventrículo, ¿cómo es? La presión en la aorta, ¿mayor o menor? No. Menor. Quiere decir que si yo tengo en el corazón 120-80, en la aorta tengo 80-40. ¿Sí o no? ¿Cuánto es la presión diastólica? 40. ¿Sí? Muy bien. Y si el corazón en la estenosis aórtica está hipertrofiado, ¿cómo es la presión de fin de diástole del ventrículo? ¿Mayor o menor? Mayor. Quiere decir que tengo menor presión diastólica y mayor presión de fin de diástole. ¿Sí? ¿Dónde se nutre la coronaria? ¿En sístole o en diástole? Por lo tanto, el gradiente de presión, ¿cómo es? ¿Mayor o menor? Menor. Menor. Y si tengo menor gradiente, tengo menos sangre. Si tengo menos sangre, tengo isquemia. Si tengo isquemia, me duele el pecho. Mecanismo fisiológico, te expliqué el síntoma del Angor. ¿Por qué tiene disnea? ¿Por qué? Porque no le llega el volumen de sangre. ¿Por qué tiene disnea? Porque si tengo mayor presión en la cámara ventricular, tengo mayor presión. Muy bien, si me aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, aumenta la presión capilar pulmonar. Si aumenta la presión capilar pulmonar, puedo extravasar y tengo disnea. Mecanismo fisiológico porque un paciente con estenosis aórtica tiene disnea. ¿Y el tercer síntoma? Perfecto, si tengo un agujerito así de chiquito, tengo menos volumen eyectado, no irriga el cerebro y se sincopa. Por eso, Angor, disnea y síncope van de la mano y te dan la mortalidad de un paciente con estenosis aórtica. Un paciente con estenosis aórtica tiene más sobrevida cuando solo tiene Angor que cuando ya llegó a tener síncope. Pero lo explicás fisiológicamente. ¿Está? ¿Cuál es el otro determinante del componente extrínseco? La impedancia aórtica. ¿Qué es la impedancia aórtica? La relación entre el diámetro de la aorta y el volumen aórtico. ¿Está?
Porque yo puedo tener una estenosis de la válvula, pero también puedo tener una dilatación de la válvula, de la aorta directamente, como en una en una disección de aorta, o puedo tenerla en una insuficiencia de la válvula aórtica. Eso se llama impedancia aórtica. Entonces los dos componentes que te pueden generar insuficiencia cardíaca, el componente extrínseco, ¿sí?, son la impedancia aórtica y la resistencia vascular sistémica. ¿Y cuál es el componente intrínseco? Ya el estructural del corazón. ¿De qué depende? De la ley de Laplace. El componente intrínseco está dado por la masa ventricular, por el espesor de la masa ventricular. ¿Está? Que lo vas a ver en sístole, en la hipertensión arterial, en la hipertrofia. Que siquiera hipertensión arterial tiene un doble componente, porque aumenta la resistencia periférica y aumenta el espesor ventricular, que se van a oponer al llenado ventricular, a la eyección ventricular. Y allá aprendimos diferentes mecanismos de insuficiencia cardíaca. Y todavía no toqué el músculo. ¿Está? Por eso ahora aprendimos, ¿sí? Y ya sabemos que el 55% de las insuficiencias cardíacas son por disfunción sistólica y el 45% son por disfunción diastólica. ¿Y quién regula el músculo entonces ahora? Hablamos de la precarga, hablamos de la poscarga, ¿y quién nos falta? Muy bien. Por lo tanto, la contractilidad ¿de qué va a depender? El calcio. Muy bien, de la disponibilidad de calcio. ¿Y de quién más? Yo tengo calcio. ¿Y cuándo puedo aumentar la contractilidad? Cuando tengo drogas inotrópicas como la noradrenalina y la adrenalina. Quiere decir que la contractilidad depende del sistema nervioso simpático y de la concentración de calcio. Y ahí voy a entrar en toda la disfunción, todo aquel coso, todo aquel mecanismo que me disminuye la carga de calcio, ¿sí?, que me disminuye la carga de calcio, me va a generar insuficiencia cardíaca por alteración de la contracción. ¿Está? Quiere decir que la insuficiencia cardíaca va de la mano de la fisiología. Precarga, poscarga y contractilidad. ¿Sí? Y va de la mano de presión-volumen. Porque yo tengo que aprender a jugar con ese loop. Variando la contractilidad, variando la precarga, variando la poscarga, voy a modificar o voy a tratar a un paciente. ¿Está claro? Muy bien. Voy a escribir algo acá, en el pizarrón. Anótenlo todo lo que voy a escribir. Tengo un paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. ¿Sí? Tiene una presión arterial de 160. Le puse un catéter de Swan, ¿sí?, y le medí la presión capilar pulmonar, que me dio de 20 milímetros de mercurio. Y me dijo que tenía un volumen minuto, mi paciente, de 3 litros 600.
y tenía un ecocardiograma, por suerte a mano, y me dijo que tenía una fracción de eyección del 40%. ¿Está? Muy bien. Tarea del hogar. Con estos valores me van a dibujar el loop presión-volumen. ¿Está? Ahí tienen y me hacen el loop presión-volumen. Y me explican cómo está el paciente. Para que yo la semana que viene vea si lo dibujaron bien, ¿sí? Y veamos cómo podemos tratarlo para que mejore. ¿Cómo digo? Que me hagas el loop presión-volumen con esos valores. ¿Se podrá hacer? Lo intentaré. No, ¿se podrá o faltará algún número? ¿Estará bien? ¿Alguna duda? No di ninguna diapositiva. No la voy a borrar. ¿Nada? ¿Se van a animar a hacerlo? Porque esto es al lado de la cama del paciente, ¿eh? ¿Ves? Esto es lo que usted tiene al lado de la cama del paciente. Ahora lo borro. Porque tengo que dejarlo listo acá. La cubierta con la plata usted, ahí estamos mejor. Ahora el día lo van a pagar a nosotros. Todo bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, vamos. Fin que no empezó. Era el mundo, pero bien. Perfecto. ¿Listo? Bueno, todo esto tiene que ver con la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Si nosotros sabemos fisiología, sabemos fisiopatología. Y si sabemos fisiopatología, de taquito tratamos a un paciente. ¿Está? Después podemos ver con esto la semana. Y la semana que viene vamos a ver la fisiología de la hipertensión arterial. Por lo tanto, la semana que viene vamos a ver la fisiología de la presión arterial, ¿sí? Vamos a estar en mejores condiciones de poder tratar a un hipertenso. Y el jueves de la semana que viene vamos a ver la fisiología de la circulación coronaria. Así vamos a aprender a tratar una angina inestable, un infarto o una angina crónica. El martes de la última semana voy a tratar de darle algunos conceptos de semiología para después tomarles el examen. ¿Está? Bueno, Impresionante. como dirían, puede ser.